El Salvador ha experimentado una larga historia de delincuencia y violencia que culminó en que fuera considerado el país más peligroso del mundo. El periodo entre 2014 y 2015 fue especialmente oscuro para El Salvador en términos de crimen. Durante esos años, el país experimentó tasas de homicidio que lo llevaron a ser considerado el lugar más peligroso de la Tierra, incluso sobre otros países que se encontraban en conflictos de guerra. Este país alcanzó tasas de asesinatos que superaron los 108 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para ponerlos en perspectiva, la tasa global de homicidios en ese momento era de aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes. Esto significa que El Salvador tenía una tasa de homicidio más de 16 veces mayor que el promedio mundial. Esta crisis de violencia estuvo relacionada principalmente con pandillas o maras y problemas socioeconómicos. Tras esta escalada las cifras comenzaron a bajar en 2016, pero las caídas más marcadas de estos delitos se dieron desde 2019, año en el que el presidente más importante y popular de la historia reciente del país, Nayib Bukele, llegara al poder en junio de ese año. Como contexto histórico, la violencia en El Salvador ha estado arraigada en su historia, desde la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992, que dejó cicatrices profundas en la sociedad. Después de la guerra, muchas armas quedaron en manos de grupos criminales y excombatientes, lo que contribuyó a la creciente violencia. Pero, ¿cómo se originaron las maras? Estos grupos delincuenciales surgieron en barrios pobres de Los Ángeles en los Estados Unidos entre la década de 1980 y 1990 con el fin de cuidar a los inmigrantes salvadoreños de los maltratos y discriminaciones que recibían por otros grupos de refugiados. Muchas personas de Centroamérica emigraban hacia Estados Unidos debido al conflicto civil en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y la inestabilidad económica en Honduras. Por lo tanto, terminaban en distritos pobres de este país durante estos años. Fue cuando los adolescentes de las familias migrantes de Centroamérica sufrieron exclusión social y violencia étnica. Así que para enfrentar este ambiente hostil en las calles, se empezaron a unir a pandillas chicanas y luego la mayoría se alistó en dos grupos, el conocido como Barrio 18, de orígenes mexicanos pero que aceptó a salvadoreños, y la Mara Salvatrucha 13, de esencia puramente salvadoreña. Estos dos grupos, en un comienzo aliados, empezaron a aumentar su influencia en los barrios bajos de Los Ángeles hasta que en un momento se convirtieron en rivales. Las dos pandillas se caracterizaron por su extrema violencia. Su poder era tal en California que la solución que Estados Unidos puso en marcha fue la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, y se planteó la extradición masiva de estos pandilleros hacia El Salvador y otros países de Centroamérica a mediados de la década de 1990. Se estima que unos 4.000 fueron arrestados y deportados. Una solución cortoplacista, que a la larga traería graves consecuencias. Estas pandillas llegaron a El Salvador principalmente, un país que estaba pobre, con una gran desigualdad económica, falta de oportunidades, devastado por la guerra y con familias rotas. El caldo de cultivo perfecto para seguir creciendo. Estas maras se hicieron con el control en las calles y comenzaron a reclutar a miles de jóvenes provenientes de familias pobres, cuya única salida era unirse a estas organizaciones, que los formaban desde adolescentes. Desde su comienzo, se exige a sus miembros fidelidad absoluta a la Mara y se los entrena para cometer todo tipo de crímenes como asesinatos, violaciones, secuestros, desalojo de viviendas, trata de personas, prostitución forzada y extorsiones. La mayoría de ellos están marcados con tatuajes de la Mara a la que pertenecen, y la traición se paga con el arrebato de la vida. Además de las pandillas, factores socioeconómicos, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad, también contribuyeron a la violencia. Muchos jóvenes se unieron a pandillas en busca de un sentido de pertenencia y oportunidades económicas, ya que las pandillas a menudo ofrecían una forma de subsistencia en un entorno económico difícil. Las maras no solo existen en El Salvador, sin embargo ha sido el país más golpeado en este tema. También se han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, Guatemala, y en el sur y oeste de Europa como Italia, Portugal y España. La mayoría de las pandillas están integradas por inmigrantes centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, así como de algunos mexicanos, y se encuentran activas en zonas urbanas y suburbanas. En Sudamérica se han reportado algunos brotes en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, aunque no han logrado establecerse tan fuerte hasta el momento. Dentro de estas pandillas, existen distintos niveles de autoridad. Por ejemplo, están los líderes de cuello blanco,
Estos se encargan de financiar las pandillas desde fuera. Están ligados a organizaciones criminales internacionales y son los que suministran armas e insumos. Los ranfleros, cabecillas y palabreros, son líderes de alto rango con injerencia nacional. Los hay tanto dentro como fuera de las cárceles. Tienen un control significativo sobre las actividades de la pandilla y toman decisiones importantes. Los corredores de programa, su actividad principal es establecer las reglas que deben seguirse en la negociación de los actos delictivos. Participan en el proceso de la aprobación de los actos criminales en contra de quien no pague extorsión o tenga algún tipo de problema con ellos. Los corredores de clica dirigen la estrategia extensiva particular en su clica y controlan los cobros. Participan en los procesos de aprobación de quitar la vida a los que se nieguen a pagar extorsión u otro tipo de amenaza. Los homeboys o homies son los miembros regulares de la pandilla. Están involucrados en actividades delictivas y siguen las órdenes de los líderes. Son los encargados de cumplir con el grado operativo de las extorsiones. Asignan roles y logística para cometer sus delitos. Y los chequeos, que es una posición de aspirante previo a entrar a la pandilla. Cumplen las funciones de sicarios. Los observadores o postes son aspirantes a entrar a la pandilla. Pueden recibir órdenes para cometer delitos como extorsión, privar de la libertad o vida a una persona. También están los paros. Estos transportan a pandilleros, trasladan objetos de valor, averiguan números telefónicos e información de sus víctimas. Son el primer eslabón. Muchas veces son menores de edad, que pueden estar involucrados en actividades delictivas menores y que aspiran a unirse a la pandilla como miembros completos. Estas clicas en El Salvador estaban divididas entre 10 y 60 personas y sus actividades delictivas abarcaban una amplia gama de áreas. Una breve descripción general de cómo operaban estas era. Las pandillas controlaban territorios específicos, a menudo divididos en pequeñas áreas o clicas. Estos territorios eran defendidos con violencia contra pandillas rivales y otros individuos que intentaran ingresar sin su permiso. Una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas era la extorsión, ya que exigían pagos regulares, conocidos como rentas, a negocios locales, residentes de distintas zonas y conductores de transporte público a cambio de protección o para evitar represalias violentas. Era tal la situación que exigían hasta aguinaldo y bienes o servicios totalmente gratis para ellos, sus familias o sus homeboys. Aquellos que no hacían lo que la pandilla decía corría el riesgo de sufrir ataques o incluso la muerte. Las pandillas participaban en el tráfico de drogas, incluyendo la venta y distribución de narcóticos a nivel nacional e internacional. Controlar estas actividades les proporcionaba ingresos adicionales y poder en sus comunidades. También reclutaban jóvenes, a veces de manera forzada, para aumentar sus filas. Los nuevos miembros eran sometidos a un proceso de iniciación que a menudo involucraba actos violentos para demostrar su lealtad. Las pandillas utilizaban la violencia de manera rutinaria para mantener el control sobre sus territorios y para eliminar a rivales. Los homicidios y las confrontaciones violentas eran comunes, y las pandillas a menudo marcaban a sus miembros con tatuajes distintivos. Además de la violencia física, las pandillas ejercían un control social a través del miedo y la intimidación. Imponían reglas y códigos de comportamiento en sus territorios y sancionaban a quienes los violaban. Un ejemplo era que los jóvenes que no pertenecían a pandillas tenían claro que estaba prohibido para vestir Nike Cortés, Adidas Concha, algunos tipos de pantalones y camisetas ya que era propio de las pandillas y no les gustaba que nadie más las usara. En algunos casos, las pandillas lograron infiltrarse en instituciones estatales y locales como la policía, el ejército, cargos políticos y religiosos, lo que les permitía ejercer influencia y controlar ciertas áreas de la sociedad, lo que complicaba aún más los esfuerzos de las autoridades para combatirlos. Se sabe que las pandillas colaboran con estructuras de crimen organizado locales y transnacionales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Sin embargo, la participación de las pandillas se da como un tipo de contratación, es decir, estas estructuras utilizan el control que tienen las pandillas del territorio para su beneficio. Las empresas de seguridad privada y los comerciantes de armas son dos de los grupos que más se beneficiaban con la violencia. Dichas compañías eran cada vez más rentables en El Salvador. Otro grupo que sacaba provecho es el de los políticos que tomaban como bandera la mano dura contra los pandilleros, ya que es un mensaje que tenía mucho impacto electoral en El Salvador.
Esto afectó terriblemente la economía salvadoreña, pues habían miles y miles de denuncias, mientras las pandillas de sus ganancias en extorsiones empezaron a poner ellos mismos sus negocios de venta de diferentes productos como agua embotellada, productos alimenticios, empresas de transporte público, hoteles, restaurantes y negocios de venta de automóviles. El gobierno salvadoreño durante casi 30 años implementó diversas estrategias para combatir la violencia, incluyendo operaciones policiales y militares en áreas controladas por el crimen. Sin embargo, estas medidas no tuvieron éxito y, en algunos casos, empeoraron la situación. Hubo muchos intentos de treguas entre pandillas en un esfuerzo por reducir la violencia, pero estas treguas resultaron ser efímeras y controversiales. A pesar de la difícil situación durante esos años, las tasas de homicidio en El Salvador comenzaron a disminuir gradualmente a partir de 2016. Sin embargo, no fue hasta la llegada del presidente Nayib Bukele al poder que los salvadoreños comenzaron a ver la luz en medio de las tinieblas. Nayib Bukele es conocido por su estilo carismático y su enfoque innovador en la política, utilizando las redes sociales y la tecnología para conectarse con la población y promover sus propuestas. En 2019, fue elegido presidente de El Salvador, rompiendo con el bipartidismo de Arena y FMLN que habían dominado la política salvadoreña durante décadas y que tenía sumergido en inseguridad y corrupción al país. Y su más famosa hazaña ha sido llevar a cabo el Plan Control Territorial en contra de las pandillas. Actualmente ya se han capturado a más de 100.000 pandilleros, y aunque muchos están ya en la cárcel, varios de ellos se fueron huyendo a distintos países tanto de América como Europa. Algunos donde más se ha visto presencia de estos criminales ha sido en México, Guatemala, Honduras y algunos de Sudamérica. Así que este jueves espera el video sobre cómo El Salvador pasó a ser el país más violento e inseguro del mundo al más seguro de América Latina, y todo gracias a Nayib Bukele y su gobierno. Te contaré sobre el plan completo que se ha empleado en El Salvador y sus resultados. Así que espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides apoyarnos con un like, suscríbete y activa la campanilla de notificaciones para seguir haciendo más contenido de calidad. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima, curiosos.